Entonces, hasta ahora hemos visto y hemos analizado cuál es el efecto de la temperatura sobre las reacciones más comunes, donde observamos que la velocidad de la reacción, ¿sí?, aumenta con la temperatura. Y veíamos que esto se debe a que la constante cinética en general tiene un comportamiento tipo Arrhenius, en donde su valor aumenta en forma exponencial con el incremento de la temperatura. Pero ahora vamos a concentrarnos en otros tipos de dependencia de la velocidad con la temperatura, que fueron los que vimos en una de las primeras diapositivas, ¿sí? Uno de los casos era el de las reacciones explosivas, ¿sí?, donde lo que veíamos es que tenemos un cambio importante en lo que es la velocidad de la reacción. En este caso, ¿sí?, tendríamos que la velocidad aumenta paulatinamente con la temperatura, pero llega un momento en el cual la velocidad de la reacción se vuelve realmente infinitamente grande, ¿tá? Ejemplos de eso pueden ser, por ejemplo, la reacción entre el metano y el cloro, ¿sí? Se trata de una reacción radicalaria, ¿sí?, que cuando tenemos el metano y el cloro en presencia de luz o calor y se llega a unas temperaturas de entre 250 y 400 grados Celsius, entonces tiene lugar la reacción. En la reacción tenemos una primera etapa de iniciación, ¿sí?, y luego empieza ya una reacción en cadena. Bien. Y después tenemos otro ejemplo, que es conocido por todos como reacción explosiva, que es el caso de la reacción del hidrógeno con el oxígeno. Ustedes saben que el tener hidrógeno, ¿sí?, presente en la atmósfera es un poco riesgoso, debido a que en determinado rango de concentraciones de hidrógeno en el aire, y a su vez se aproxima una fuente de ignición o se expone a una temperatura mayor a 400 grados Celsius, también tiene lugar una reacción explosiva con el oxígeno, ¿tá?, donde el producto es agua. Este sería otro de los ejemplos de reacción explosiva. Ahora voy a ponerles un video. Creo que lamentablemente no van a escuchar el audio, pero bueno, veremos después en la edición de la clase de poder incorporar el audio, en el cual, ¿sí?, en ese experimento se hace esta reacción, pero el hidrógeno que se utiliza para reaccionar con el oxígeno es producido mediante la reacción de zinc-sodio con ácido clorhídrico. Entonces, en esta reacción lo que ocurre es la oxidación del zinc para formar cloruro de zinc y se produce hidrógeno gaseoso, ¿sí? Veamos entonces el video. Ahora callado, ¿no? Vamos a ver ahora otro de los casos particulares, sí, que es el de las reacciones con cambio de mecanismo, ¿tá? Nosotros vimos también al inicio de la clase que
podríamos observar este otro tipo de comportamientos donde, aparentemente, hay cierta dependencia de la velocidad con la temperatura en un determinado rango, ¿sí?, de temperaturas, y en el siguiente esa dependencia varía. Entonces, en realidad, lo que se observa en este tipo de gráficos, obtenidos experimentalmente, es un comportamiento no lineal, una curva, pero que podemos aproximar a comportamientos lineales o a rectas en determinados rangos de temperatura. Aquí está un poco mostrado eso, como que en este rango los datos experimentales se aproximarían a esta recta y en este otro rango a esta otra recta que tenemos acá. Entonces, esto es típico, por ejemplo, de reacciones competitivas. Por ejemplo, cuando tenemos un mismo reactivo A que puede descomponerse, digamos, para formar B con una constante cinética K1, pero que también puede descomponerse para dar C con una constante cinética K2. Es decir, vamos a tener en el medio de reacción, donde existirá la posibilidad de que se den estas dos reacciones. Entonces, vamos a considerar para este análisis que la energía de activación de la primera reacción, ¿sí?, es mayor a la energía de activación de la segunda reacción. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cuál de las dos predomina en cada rango de temperaturas. Es decir, este primer comportamiento si lo podemos atribuir a la reacción 1 o 2, y si este lo podemos atribuir a la otra. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver un poco lo que estuvimos discutiendo antes, ¿no?, que es utilizar el gráfico de Arrhenius. Entonces, para la reacción, ¿sí?, de descomposición de A, ¿sí?, y cuya velocidad la vamos a plantear como menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, vamos a tener que tener en cuenta las dos reacciones que se dan en simultáneo, ya que A puede reaccionar por la primera reacción o por la segunda. Y por lo tanto, esa velocidad va a quedar planteada, como vieron en los teóricos de reacciones complejas, como K1 más K2 por la concentración de A. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a graficar el logaritmo de K en función del inverso de la temperatura para las dos reacciones. Como habíamos visto que la energía de activación de la reacción 1 era mayor a la energía de activación de la reacción 2, entonces la pendiente del gráfico del logaritmo de K en función del inverso de la temperatura va a ser mayor para la primera reacción y va a ser menor para la segunda. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ver cuál de las dos reacciones prevalece en cada rango de temperatura, lo que tenemos que ver es cuál de las dos tiene una mayor velocidad, de forma de que se vea una velocidad mucho más rápida que la segunda y podamos de alguna manera despreciar la otra. Entonces, lo que tenemos que ver es en qué rango el logaritmo de K, o lo mismo, la constante cinética, ¿sí?, es mayor para una reacción respecto a la otra. Entonces vemos, ¿sí?, que cuando estamos trabajando, ¿sí?, a temperaturas altas, ¿sí?, o sea que estaríamos en esta zona del gráfico, 1 sobre T, o sea, del punto de intersección de las dos curvas hacia la izquierda, ¿sí?, en ese caso, la reacción que prevalece es la reacción 1, la que tiene mayor energía de activación. Recuerdan que como aquí en abscisa lo que tenemos graficado es el inverso de la temperatura, 1 sobre T. Cuando las temperaturas son altas, 1 sobre T tiene valores pequeños. Entonces, del punto de intersección hacia la izquierda prevalecería la reacción 1. Y sin embargo, cuando estamos trabajando a temperaturas bajas, la reacción que prevalece es la segunda, la que tiene menor energía de activación. ¿Sí? Por lo tanto, en este gráfico lo que vamos a observar es que a temperaturas bajas, ¿sí?, en este rango, prevalece la reacción 2 y se forma principalmente C. ¿Sí? Entonces, esta dependencia que vemos acá es la dependencia principalmente de K2 con la temperatura. Y a su vez, a temperaturas más elevadas, ¿sí?, la reacción que prevalece es la que tiene mayor energía de activación, es decir, la reacción 1. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a tener aquí un aumento digamos, de la pendiente del gráfico. ¿Sí? Bueno, entonces, este mismo comportamiento lo podemos ver en otro caso que es el de catálisis. Ustedes catálisis todavía no lo han visto en el curso, digamos, de Físico-Química 103, lo van a ver luego de mecanismos de reacción en el segundo semestre, pero podemos considerar igual acá un ejemplo. Entonces, ustedes saben que cuando una reacción
es catalizada, puede transcurrir tanto por un mecanismo no catalizado, o sea, en ausencia de catalizador, ¿sí?, donde la reacción va a ser más lenta y va a tener, por tanto, una mayor energía de activación, o puede transcurrir también por un mecanismo catalizado, donde ahí sí, en el mecanismo de reacción participa el catalizador, ¿sí? Y en ese caso, la reacción tiene una menor energía de activación. Entonces, si estamos en una situación como esta, ¿sí?, de una reacción catalizada, en forma simultánea, ¿sí?, se dan los dos mecanismos, el no catalizado y el catalizado. Entonces, el punto es en qué zona de la curva, ¿sí?, podemos representar cada uno de los mecanismos, en qué zona prevalece el mecanismo no catalizado y en cuál prevalece el mecanismo catalizado. Entonces, acá podemos tomar lo concluido recién respecto a estas dos reacciones que difieren en la energía de activación. Como vimos, a temperaturas bajas, el mecanismo que prevalece es el que tiene menor energía de activación, o sea, el mecanismo catalizado. Entonces, este primer tramo, ¿sí?, se ve reflejado por el mecanismo catalizado y a mayores temperaturas podría comenzar a prevalecer el mecanismo no catalizado, ¿sí? Es un poco otro ejemplo de reacciones donde cambia el mecanismo o prevalece en un tramo de temperatura una reacción y en otro otra, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a analizar otro comportamiento que realmente es muy poco común, y es el que habíamos comentado, donde la velocidad de la reacción disminuye con la temperatura, ¿sí? Es totalmente opuesto a lo que uno tendería a pensar y a lo que sucede con la mayoría realmente de las reacciones, y es que un aumento de la temperatura favorece la reacción y aumenta su velocidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aumenta la constante cinética. ¿Ah? Un ejemplo de esto es la reacción que tiene lugar entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno, ¿sí?, donde el producto que se forma es el dióxido de nitrógeno. ¿Ah? Esta reacción, ¿sí?, no es una reacción elemental, es decir, que no transcurre tal cual está escrita acá, sino que transcurre a partir de un mecanismo de reacción. ¿Ah? En ese mecanismo de reacción vamos a tener estas dos etapas que se indican acá. Entonces, en una primera etapa, el monóxido de nitrógeno reacciona con oxígeno, o sea que reaccionan entre sí los dos reactivos de la reacción, monóxido de nitrógeno y oxígeno, para formar trióxido de nitrógeno. Este trióxido de nitrógeno, como ven, no es producto de la reacción, porque el único producto de la reacción es el dióxido de nitrógeno. Esta especie es un intermediario de reacción, que si bien se forma, es consumido a continuación. ¿Ah? La particularidad de esta primera etapa, ¿sí?, es que se puede dar la reacción inversa, es decir, el dióxido de nitrógeno se puede descomponer para volver a formar óxido de nitrógeno y dióxido de oxígeno. O sea que serían reacciones en oposición. ¿Ah? Bueno. Bien, otro dato de esta reacción es que es un equilibrio, o sea, es un equilibrio que realmente se llega a alcanzar. ¿Sí? Bien. Y la segunda etapa de la reacción implica el consumo del intermediario formado en la primera etapa reaccionando con monóxido de nitrógeno, que es uno de los reactivos, para formar ahora sí el producto de la reacción, que es el dióxido de nitrógeno. En este caso, esta etapa es unidireccional, o sea, tiene lugar solo en este sentido la reacción. ¿Ah? Recuerden que cuando hablamos de mecanismos de reacción, estamos hablando de que todas las etapas involucradas son etapas elementales. ¿Sí? Bueno, además de esto, ¿qué sabemos? Conocemos la constante de equilibrio asociada con la primera etapa y conocemos el valor de la variación de entalpía estándar para esta reacción. Y de la segunda etapa conocemos la constante cinética K2. ¿Sí? Bien. Nosotros, a partir de este mecanismo de reacción, podríamos determinar, ¿sí?, el valor de la velocidad de la reacción. ¿tá? Eso
van a aprender a hacerlo cuando veamos este mecanismo. Entonces ahora no nos vamos a detener en cómo desarrollar la obtención de la velocidad de reacción. Simplemente nos vamos a quedar con el resultado, que es el que tienen indicado acá. La velocidad, ¿sí?, para esta reacción que tenemos planteada acá, se determina a partir de este mecanismo y da como resultado que es K2, la constante cinética de la segunda etapa, por la constante de equilibrio de la primera etapa, por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado, por la concentración de oxígeno. Fíjense algo interesante. El orden respecto a los reactivos, 2 y 1, coincide con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Sin embargo, esta no es una reacción elemental, sino que transcurre a partir de un mecanismo. Es un ejemplo claro de que el hecho de que los órdenes coincidan con los coeficientes estequiométricos no implica necesariamente que la reacción sea elemental. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es, digamos, la velocidad de la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar un poquito por qué para esta reacción, ¿sí?, la temperatura, ¿sí?, hace que la velocidad disminuya. Es decir, un incremento de la temperatura provoca una disminución de la velocidad de la reacción. Entonces, vamos a considerar que la constante cinética, ¿no?, para la reacción es igual a K2 por la K de equilibrio, por la constante de equilibrio. Esta constante cinética experimental sería la constante cinética que nosotros podemos determinar en el laboratorio. O sea, si nosotros hacemos medidas de la velocidad, ¿no?, de alguna forma determinamos experimentalmente la velocidad de la reacción a diferentes temperaturas, ¿sí?, ese valor de la constante experimental va a ser igual a K2 por Ke. O sea, sería en realidad la constante global de la reacción. ¿Ah? Esa constante global involucra una constante cinética de una de las etapas y la constante de equilibrio de otra. Y además sabemos que la variación de entalpía estándar para esta reacción es menor a 0. Por lo tanto es una reacción exotérmica. ¿Ah? Estamos hablando de, cuando hablamos de esta variación de entalpía estándar, sería de la primera etapa de la reacción, ¿sí?, que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, entonces a partir de esto lo que vamos a hacer es calcular la energía de activación experimental, o sea, una energía de activación que explique cómo tiene lugar la reacción, y esa energía de activación experimental va a ser función, ¿sí?, de la energía de activación de la segunda etapa y de la variación de entalpía de la primera, ¿sí? Después vamos a tratar de discutir el signo de esa energía de activación experimental y vamos a discutir el efecto de la temperatura sobre la velocidad. Entonces, para hacer el cálculo de esa energía de activación, lo que vamos a hacer es tomar la expresión de la constante cinética experimental, que es K2 por la constante de equilibrio, ¿sí?, y vamos a sustituir aquí la constante de equilibrio por la constante cinética K1 sobre K-1. Estas constantes cinéticas serían las constantes de la etapa directa y de la inversa de la primera etapa del mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple que la constante de equilibrio es el cociente de estas dos constantes. Luego, lo que vamos a hacer es considerar la ecuación de Arrhenius. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas del mecanismo es una etapa elemental, por lo tanto va a cumplir con Arrhenius. Entonces nosotros podemos sustituir la expresión de K2 en función de la ecuación de Arrhenius. Como ya sabemos, K2 entonces va a ser igual al factor exponencial A2 para la segunda etapa por E elevado a la menos la energía de activación de la etapa 2 sobre RT. Y lo mismo vamos a hacer con K1 y K-1, porque son constantes cinéticas también de etapas elementales que aparecen en el mecanismo. Entonces nos va a quedar, en lugar de K1, la expresión de K1 en función de la ecuación de Arrhenius y la expresión de K-1 expresada también a partir de la ecuación de Arrhenius correspondiente. Y luego simplemente vamos a reordenar esta ecuación. ¿Sí? Vamos a agrupar los factores preexponenciales, A2, A1 y A-1, que sabemos que son independientes de la temperatura. Cada uno va a tener un valor diferente que va a depender de la reacción involucrada, ¿sí?, pero van a ser independientes de la temperatura. Y luego vamos a agrupar los exponentes. Entonces nos va a quedar E a la menos EA1, ¿sí?,
menos EA-1 más EA2. ¿Ah? Entonces, agrupamos, ¿sí?, estos tres términos en un solo exponente para E. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ¿qué podemos concluir? Que este de acá, ¿sí?, sería el factor preexponencial para toda la reacción, digamos, el factor preexponencial aparente, y este término que tenemos acá sería la energía de activación experimental, o sea, la que está de acuerdo con la constante cinética determinada experimentalmente. ¿Tá? Entonces, va a involucrar, ¿sí?, las energías de activación de todas las etapas elementales del mecanismo cuya constante cinética aparece en la constante global. ¿Sí? A su vez, sabemos que la variación de entalpía estándar de la primera reacción va a ser igual a la diferencia de las energías de activación de la etapa directa y del inverso. Por lo tanto, la energía de activación 1 menos la energía de activación menos 1, ¿sí?, va a ser igual al delta H estándar para la reacción. Entonces, llegamos acá a la expresión de la energía de activación experimental en función del delta H y la energía de activación de la reacción 2, que era el objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es discutir un poco el signo de esa energía de activación experimental. Entonces vamos a Una plantear pregunta, dos... Sí, ¿de dónde perdón. sale esa relación de la energía de activación y el delta H? Lo vimos, si no recuerdo mal, en la clase pasada, cuando vimos el diagrama de energía. ¿Te acordás? Que teníamos los reactivos, ¿sí?, que formaban digamos, la especie activada que luego da lugar a los productos. Y entonces Sí, sí. teníamos teníamos una energía de activación para la etapa directa y una para la inversa, y la diferencia de esas dos energías coincidía con la variación de entalpía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo Vale. vamos a ver igual más al final de esta clase, lo vamos a volver a ver. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, sí, gracias. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a discutir el signo, ¿sí?, de esa energía de activación experimental. Entonces me va a quedar que dos posibilidades: que la energía de activación 2 sea mayor al módulo de la variación de entalpía estándar, o que la energía de activación de esa etapa sea menor al módulo de la variación de entalpía estándar. ¿Sí? Entonces, si la energía de activación 2 es mayor al módulo de la variación de entalpía, entonces esa energía de activación experimental es mayor a 0. ¿Sí? En el otro caso, la variación de energía experimental, ¿sí?, va a ser menor a 0. Entonces estaríamos en esas dos situaciones en función de esta diferencia. Entonces, vamos a discutir ahora el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. Si estamos en una situación donde esa energía de activación experimental es mayor a 0, ¿sí?, cuando la temperatura aumente, la velocidad de la reacción va a aumentar. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Bueno, porque nosotros vemos acá que, ¿se acuerdan que para que se cumpla Arrhenius, ¿sí?, teníamos que observar primero que los datos experimentales se ajusten a una recta, pero a su vez el valor de la energía de activación tenía que ser positivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos que la energía de activación experimental es mayor a 0, entonces se estaría cumpliendo Arrhenius, y el aumento de la temperatura va a provocar un aumento de la velocidad. ¿Sí? Y no es lo que se observa experimentalmente en este caso. Entonces, lo que vamos a concluir es que ahora, en realidad, para esta reacción, esa energía de activación experimental necesariamente tiene que estar menor a 0, de forma de que un aumento de la temperatura sí provoque una disminución de velocidad, que es lo que se observa experimentalmente. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá en el chat había una consulta que decía que la K1 y la K-1 respecto a qué reacción es. Ahí está, hace mención a la primera etapa del mecanismo. Eso, digamos, la nomenclatura que se utiliza siempre es cuando tenemos un mecanismo de reacción, a cada etapa se le asigna un número, ¿ah? Y entonces, para la primera etapa de cualquier mecanismo, la constante cinética va a ser K1.
digamos, para la reacción directa, y si eventualmente hay una reacción inversa, se le asigna K-1. Lo mismo si aparecen reacciones en oposición en el mecanismo más adelante, siempre es, por ejemplo, podría ser K3 y K-3 es reacción inversa. Esa es la nomenclatura que normalmente se utiliza. ¿Sí? Bueno, así que por ahí lo que habían contestado estaba correcto. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro caso, que es el de las reacciones enzimáticas. En el caso de las reacciones enzimáticas o reacciones que son catalizadas más bien por enzimas, ¿sí? Lo que se observa normalmente es que la temperatura, ¿sí?, ocasiona primero un aumento en la velocidad hasta que se llega a un valor máximo, ¿sí?, y luego la velocidad de la reacción comienza a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en la primera zona, donde observamos que la velocidad aumenta con la temperatura, es lo que uno espera de cualquier tipo de reacción. O sea, al aumentar la temperatura, la constante cinética asociada a la reacción aumenta y por lo tanto la velocidad también lo hace. El tema es que cuando las reacciones son catalizadas por enzimas, en realidad estamos en presencia de catalizadores biológicos, son proteínas que tienen una estructura tridimensional determinada, y lo que ocurre es que cuando la temperatura, ¿sí?, aumenta, ¿sí?, va aumentando, en determinado momento lo que ocurre es la desnaturalización, o sea, se empieza a modificar esa estructura y por lo tanto el catalizador pierde actividad. Entonces, por un lado vamos a tener que el aumento de la temperatura, ¿sí?, ocasiona el aumento de la constante cinética de la reacción, pero, por otro lado, el aumento de la temperatura hace que el catalizador vaya perdiendo actividad. Entonces, cuando la disminución de la velocidad debido a la desactivación de la proteína es superior o prevalece sobre el aumento de la velocidad debido al aumento de la constante cinética con la temperatura, entonces ahí vemos que el resultado neto es que la velocidad de la reacción empieza a disminuir. ¿Ah? Por eso, en general, hay una temperatura óptima a la cual la velocidad de la reacción es máxima y es a la que se suelen utilizar cuando las queremos aplicar para algo en concreto. ¿Ah? Bien, y también sucede a veces que el aumento de la temperatura ocasiona la desnaturalización prácticamente total de la enzima, entonces un poco más allá de la temperatura óptima se pierde totalmente la actividad de ese catalizador biológico. ¿Sí? Bueno, y vamos a empezar entonces con el tema de la segunda clase, ¿sí?, que sería ya para terminar la parte de cinética química relacionada con conceptos básicos, que involucra las teoría de las velocidades. ¿Tá? Entonces, en realidad, vamos a ver dos teorías. Una es la teoría de las colisiones, y luego vamos a ver la teoría del complejo activado. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar primero con la teoría de las colisiones, ¿tá?, que lo que busca es dar una explicación, ¿sí?, satisfactoria sobre el valor del factor de frecuencia y la velocidad de las reacciones. ¿Tá? O sea, trata de explicar justamente estos aspectos. Entonces, lo que vamos a ver es que respecto a las teorías de las colisiones, Lewis, ¿sí?, en el año 1918, identificó el factor de frecuencia, ¿sí?, o lo asoció con el número de colisiones que tienen lugar entre las moléculas, y de esa forma calculó su valor usando una versión simplificada de la teoría cinética de los gases que ustedes ya conocen. Por lo tanto, considera que las moléculas sí son esferas rígidas. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, esa reacción química va a ser debida al choque de las moléculas, ¿sí?, y a partir de ese choque calcula, ¿sí?, el número de choques que tienen lugar. ¿Ah? Entonces, lo que va a suceder es que va a cumplirse con determinadas aproximaciones en lo que es la teoría de las colisiones. Por un lado, vamos a manejar que las moléculas son esferas rígidas, va a considerar solo la energía cinética de esas moléculas y va a, de alguna manera, a definir un choque como tocarse. Es decir, cuando dos moléculas están en contacto, eso se definiría como choque.
Entonces, vamos a considerar en la clase de hoy, ¿sí? O sea, el curso va a abordar únicamente el caso de reacciones bimoleculares, o sea, reacciones que tienen lugar entre dos moléculas. Situaciones más complicadas no las vamos a abordar porque se va digamos, de los objetivos o de lo que interesa a los efectos del curso. Entonces, para una reacción bimolecular entre dos moléculas A y B, queremos calcular el número de choques que tiene lugar por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción justamente, a partir de esta teoría, va a depender del número de colisiones que tiene lugar. Entonces, para eso vamos a definir el radio de colisión, que vamos a denominar sigma AB. Entonces, el radio de colisión, ¿sí?, para esas dos moléculas se va a definir como la suma de los diámetros dividido 2. O sea, si esas moléculas se encuentran a una distancia, ¿sí?, que es menor o igual a la suma de los diámetros dividido 2, entonces ahí va a ocurrir la colisión. ¿Ah? Entonces, si esas moléculas se mueven en dirección opuesta, ¿ah?, vamos a suponer que esta es la molécula A y esta es la molécula B, ¿sí?, se van a tocar si sus centros se encuentran a una distancia menor al radio de colisión. Si la distancia es mayor, entonces no van a chocar. Entonces vamos a considerar ahora que la molécula A se mueve con una velocidad v, ¿sí?, y que la molécula B a su vez está quieta. ¿Sí? Esto es una simplificación que vamos a hacer para hacer la deducción. ¿Ah? Entonces, la velocidad de la molécula A es la velocidad relativa de A respecto a B. ¿Ah? Entonces, vamos a definir la distancia 1, 2, que es, digamos, la distancia que recorre la molécula A desde este punto hasta este otro punto de acá. Y esa distancia, ¿sí?, obviamente la vamos a poder calcular como la velocidad con que se mueve por el tiempo que transcurre desde que está aquí hasta que llega hasta acá. ¿Ah? Entonces, esa sería la distancia 1, 2. A su vez, ¿sí?, vamos a definir un cilindro que va a tener radio igual al radio de colisión. ¿Ah? Este cilindro que tenemos acá, y va a tener un radio igual al radio de colisión, que sería la suma del diámetro de estas dos moléculas dividido 2. ¿Sí? Entonces, ese cilindro que va a tener ese radio de colisión, sigma AB, y que va a tener un largo que va a ser igual a la distancia 1, 2, va a delimitar, ¿sí?, el volumen en el cual, si la molécula B se encuentra dentro de él, va a tener lugar la colisión. ¿Ah? Entonces, todas las moléculas de B que se encuentren dentro de este cilindro van a colisionar con A cuando A pase de la posición 1 a la posición 2. Ese volumen lo vamos a poder calcular como pi por el radio de colisión al cuadrado por la distancia 1, 2, que sería el largo del cilindro. ¿Ah? Entonces, el número de choques que van a tener lugar mientras A se desplaza, ¿sí?, desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser igual a la concentración de B por el volumen de ese cilindro. Esta concentración, ¿sí?, va a ser por unidad de volumen. Entonces, si tenemos la concentración por unidad de volumen y lo multiplicamos por el volumen del cilindro, nos va a indicar cuántos choques van a tener lugar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta expresión es sustituir el volumen del cilindro por su expresión en función de el radio de colisión, sigma B al cuadrado, la velocidad con que se mueve la molécula A y el tiempo transcurrido. ¿Ah? Entonces ahora, con la intención de aproximarnos a lo que es la velocidad de la reacción, lo que tenemos que hacer es determinar el número de choques por unidad de tiempo. Entonces, lo que hacemos simplemente es dividir el número de choques por el tiempo, ¿ah?, que nos va el tiempo aquí de la ecuación, y eso nos va a quedar como la concentración de B por pi por el radio de colisión al cuadrado por la velocidad con que se mueve la molécula A. Entonces, ahora, nuevamente, ya tenemos el número de choques por unidad de tiempo. Vamos a pasar ahora, ¿sí?, a una, digamos, magnitud que va a ser intensiva, o sea, vamos a dividir sobre el volumen. ¿Ah? Entonces ahora,
el número de choques totales de las moléculas de A con moléculas de B por unidad de volumen y de tiempo, lo vamos a expresar como la concentración de moléculas de A por la concentración de moléculas de B por pi por el radio de colisión al cuadrado por la velocidad relativa de A respecto a B. Entonces, acá tenemos que hacer algunas puntualizaciones. Por un lado, ¿sí? Que esa velocidad B que aparece aquí en la ecuación es la velocidad de A respecto a B. O sea, nosotros asumimos en nuestra deducción que las moléculas de B estaban quietas. En realidad, tanto A como B se están moviendo. Entonces, la velocidad que aparece ahí en la ecuación es la velocidad de A respecto a B. Por otro lado, que no existe una única velocidad. O sea, no todas las moléculas se van a mover a la misma velocidad, sino que lo que existe es una distribución de velocidades, que es la conocida distribución de Maxwell-Boltzmann, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tá? Entonces, esa distribución de probabilidad de velocidades para las partículas de un gas a una determinada temperatura va a implicar que aquí no vamos a tener un único valor para la velocidad. ¿Tá? Lo que vamos a tener en realidad es la velocidad media de esas moléculas. ¿Sí? Esa velocidad media, ¿sí? Depende de la temperatura absoluta, ¿sí? Y de la masa reducida, mu. Porque aquí, en esta expresión, las otras cosas que aparecen son la constante de los gases, que tiene un determinado valor, o sea, es constante, y pi. ¿Ah? Entonces, en realidad, aquí, más que la velocidad, lo que deberíamos hacer es utilizar la velocidad media. Y la masa reducida, ¿sí? Es la suma de las masas de ahí, el producto de las masas de A y B dividido la suma de sus masas. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta ecuación de acá la velocidad por la velocidad media determinada a partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces nos va a quedar que es 8 por pi por RT sobre la masa reducida a la 1/2 por el radio de colisión al cuadrado por A por B. ¿Ah? Entonces, ahora sí llegamos a una expresión, ¿sí? Que se puede vincular con la velocidad de la reacción. ¿Ah? Donde en la velocidad de la reacción nosotros sabemos que aparecen las concentraciones de los reactivos, que en este caso serían A y B, y todo este término que aparece antes lo podemos englobar dentro de lo que es la constante cinética para esa reacción. ¿Sí? Entonces, en esa constante cinética aparece la temperatura, ¿sí? A la cual se da la reacción, aparece la masa reducida, que es característica de la reacción porque va a depender de quién es A y quién es B, y aparece el radio de colisión, que va a depender también de las dimensiones de las moléculas de A y de B. ¿No? O sea que en realidad, para una reacción determinada, va a depender únicamente de la temperatura. Bien, entonces, habiendo definido o identificado de esta forma la constante cinética, vamos a analizar qué pasa para una reacción en particular. Por ejemplo, la descomposición del yoduro de hidrógeno para formar hidrógeno y yodo. Si nosotros hacemos el cálculo de la constante cinética en forma teórica, utilizando esta ecuación de acá, ¿sí? Para una determinada temperatura, llegamos a un valor de 5,5 por 10 a la 10. Sin embargo, cuando nosotros a esa misma temperatura, ¿sí? Determinamos experimentalmente el valor de la constante cinética, vemos que tiene un valor bastante diferente, 2,2 por 10 a la menos 4. O sea, estamos hablando de una diferencia de 10 órdenes en el valor de la constante cinética. Por lo tanto, aquí hay algún problema con la teoría. O sea, esta teoría, tal cual está planteada hasta ahora, ¿sí? No refleja lo observado experimentalmente. ¿Ah? Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos problemas identificados. Por un lado, que no todas las colisiones, ¿sí? Dan lugar a reacción, ¿sí? O sea, no siempre que dos moléculas se ponen en contacto, reaccionan para formar los productos, sino que van a reaccionar solo aquellas, ¿sí? Que tienen la energía suficiente para reaccionar. ¿Tá? Es decir, cuando el choque es eficaz. Hablamos de choque eficaz, entonces cuando ese choque produce realmente la reacción. ¿Ah? Y por otro lado, no refleja a Arrhenius. ¿Por qué? Porque en esa constante cinética no aparece la dependencia de la constante con la energía de activación.
aparece únicamente la dependencia con la temperatura. Entonces, de alguna manera, este desarrollo requeriría entonces algún tipo de ajuste. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a la ley de repartición estadística de las velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann, donde lo que vemos es que la probabilidad de que las moléculas tengan una energía superior a la energía de activación va a depender de la temperatura. ¿Tá? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, para T2, la cantidad de moléculas que tienen una energía superior a la energía de activación y que por lo tanto pueden dar lugar a un choque eficaz sería la integral debajo de esta curva. Esa integral la podemos calcular, o sea, esa fracción de moléculas que tienen la energía necesaria para reaccionar, o sea, mayor o igual a, sería la integral entre la energía de activación e infinito de esa fracción por la variación de energía, por diferencia en energía. Y eso da E a la menos energía de activación sobre RT. Entonces, las moléculas, ¿sí?, que tienen la cantidad de energía necesaria, la vamos a plantear como las moléculas totales por esta fracción, que sería E a la menos EA sobre RT. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la ecuación que veníamos manejando, ¿sí?, incluir esa corrección, incluir el término E a la menos EA sobre RT. ¿Sí? Entonces, ahí estamos resolviendo uno de los inconvenientes. Entonces, ahora la constante cinética va a quedar expresada como la velocidad media por el radio de colisión al cuadrado por E a la menos EA sobre RT, donde esta EA sería la energía de activación. De algún modo es la energía mínima, ¿sí?, que van a tener que tener las moléculas para que el choque sea realmente efectivo, ¿sí? Y esa energía mínima, ¿sí?, va a ser la energía cinética total del choque, es decir, va a ser la suma de las energías cinéticas de A y de B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos que B está quieta, va a ser toda energía aportada por la molécula de A. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos, a su vez, es que la constante cinética es función de T a la 1/2, ¿no? Lo veíamos acá. Esto digamos, se cumple para reacciones entre dos moléculas, para reacciones bimoleculares. Cuando nosotros estamos en presencia de una expresión general, que no necesariamente sea para una reacción bimolecular, entonces ese 1/2 va a ser una potencia M diferente que, bueno, va a depender de la reacción en particular, o sea, de quiénes sean los reactivos y quién sea el complejo activado. ¿Sí? La ley de velocidad, digamos, expresada de esta forma, donde dentro de K aparece ahora sí la energía de activación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir, ¿sí?, es un valor de Z0 que correspondería a lo que es el factor preexponencial de Arrhenius. ¿Ah? Si nosotros comparamos la expresión de esta constante cinética con la de Arrhenius, entonces que aparece un factor exponencial, ahora, a partir de la teoría de las colisiones, lo que aparece es un Z0 que involucra el radio de colisión y la temperatura. Entonces, lo que vemos acá es que en realidad este valor de Z0 va a depender de la temperatura, a diferencia de lo que veíamos en Arrhenius. Entonces, para que la teoría sea correcta, o sea, y refleje lo que sucede con Arrhenius, ese Z0 debería de ser igual a. Entonces, esto se cumple para un gran número de reacciones bimoleculares. O sea, hechas esta corrección, digamos, ahora si nosotros hacemos el cálculo del valor de la constante cinética teórico, obtenemos un valor de 2,52 por 10 a la menos 4, y cuando hacemos la determinación experimental, obtenemos un valor de 2,19 por 10 a la menos 4. O sea que el ajuste es satisfactorio, habiendo incluido entonces ahora esa energía de activación a partir de la fracción de moléculas que tienen la energía necesaria para reaccionar. Bien, entonces, en muchos casos, sin embargo, sucede que el factor exponencial, ¿sí?, determinado a partir de Arrhenius, es mucho menor que Z0, ¿sí?, que es definido por la teoría en varios órdenes de magnitud. Entonces, eso ya no se debe a que no aparece una energía de activación en la expresión para la constante cinética,
sino que es una cuestión estérica, o sea, hay un problema de impedimento estérico para la reacción. Entonces, para esta situación lo que se hace es introducir otro factor, ¿sí?, de corrección que denominamos P, que es el factor de probabilidad o factor estérico, ¿sí?, que de alguna manera no existe forma de calcularlo, sino que se puede determinar experimentalmente y se define como el valor del factor preexponencial determinado experimentalmente sobre el valor del factor preexponencial calculado, que sería ese ZC. O sea, con esa diferencia, o sea, si nosotros hacemos este cociente y definimos P, entonces corregimos ese tema del impedimento estérico. Es decir, dos moléculas que colisionan y que tienen la energía suficiente para reaccionar deben, a su vez, chocar con determinada orientación. Si no lo hacen en la orientación adecuada, entonces ahí tampoco tiene lugar la reacción, aunque tengan la energía necesaria. ¿Sí? O sea que vamos a requerir, para que ese choque sea eficaz, que las moléculas se encuentren, que tienen la energía suficiente y que tengan la orientación, a su vez, correcta. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de ese tipo de reacciones donde ese factor P va a depender de la fracción de colisiones con orientación adecuada. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora otros problemas que pueden aparecer, ¿no? Sin ahondar mucho en reacciones que no son bimoleculares, vamos a ver el caso de las reacciones trimoleculares. ¿Sí? En el caso de reacciones trimoleculares, que pueden llegar a ser elementales, aunque son menos frecuentes, ¿cómo vamos a definir el choque aquí? Bueno, para que las tres moléculas, en este caso A, B y C, realmente se encuentren y colisionen, la distancia entre ellas tiene que ser, digamos, esta que tenemos acá, entre A y B, o sea, C tiene que encontrarse con ambos. Bueno, otros autores, ¿sí?, proponen un mecanismo de reacción bimolecular para este tipo de reacción. O sea, como la probabilidad de que se encuentren tres moléculas es relativamente baja, plantean que cuando intervienen tres moléculas, en lugar de haber un choque entre estas tres, lo que ocurre es un mecanismo, ¿sí?, donde lo que vamos a tener es una reacción bimolecular en una primera etapa y luego otra reacción bimolecular. Entonces, en el primer caso, A más B reaccionan para formar un intermediario AB y a continuación A más B reaccionan con C para formar productos. Es un mecanismo que involucra dos etapas bimoleculares que se analizan como vimos recién. ¿Sí? Bien, entonces, otro caso atípico, ¿sí?, es el de las reacciones unimoleculares. ¿Sí? O sea, ya no bimoleculares, sino cuando lo que interviene es una única reacción. En este caso, lo que se puede pensar es, bueno, este tipo de reacciones es una reacción espontánea, o sea que ocurriría sin ningún tipo de colisión. Entonces, en esos casos, la ley de velocidad va a estar planteada como menos la variación de la concentración de C con respecto a T, C sería el reactivo, es igual acá por la concentración de C. Es decir, interviene únicamente C y es una reacción, por lo tanto, de orden 1, donde la constante cinética que aparece es directamente la probabilidad de que la reacción tenga lugar por unidad de tiempo. ¿Sí? Ejemplos de estos casos pueden ser las desintegraciones radiactivas, donde la constante cinética es independiente de la temperatura. O sea, la energía necesaria para que tenga lugar la reacción en realidad está en el núcleo y no depende, por lo tanto, la velocidad de la temperatura. ¿No? Pero en realidad nosotros conocemos, ¿sí?, que en química, las reacciones químicas dependen, ¿sí?, de la temperatura. Entonces, necesariamente esa constante cinética va a tener que ser función de la temperatura. Entonces, ¿cómo activamos esa molécula de C para que espontáneamente reaccione para formar los productos de la reacción? ¿Cómo se activan estas moléculas? Bien, entonces ahí es donde podemos plantear lo que es el mecanismo de Lindemann-Hinshelwood, donde A reacciona para dar B y para dar C,
esa sería la reacción global, la reacción química que tiene lugar, ¿sí? Donde A espontáneamente, ¿sí?, forma B y C. Entonces, el mecanismo que explica, un posible mecanismo que explica este tipo de reacciones, implica, por un lado, la activación por colisión, ¿sí? Es decir, dos moléculas de A, no interviene otra especie, sino que dos moléculas de A colisionan, ¿sí?, y forman una especie activada, A asterisco. A su vez, esa especie activada puede desactivarse y volver a formar moléculas de A que no están activadas, pero a su vez esa especie activada sí tiene la energía necesaria para espontáneamente dar los productos B y C, con una constante cinética K2. Como ven, en este mecanismo tenemos una constante K1 para la etapa de activación por colisión, una constante cinética K-1 para la etapa de desactivación, que también ocurre por colisión, ¿sí? Fíjense que esta etapa es inversa a esta, donde en general K1 es mucho menor que K-1, debido a los requerimientos energéticos. Eso hace que la concentración de A activado sea relativamente baja. ¿Ah? Entonces ahora lo que nos plantean, ¿sí?, lo que se plantea acá es, bueno, determinar la velocidad, ¿sí?, de la reacción, suponiendo que A activado, A asterisco, se encuentra en estado estacionario. Bien, acá realmente, esto ustedes lo van a ver cuando veamos la clase de mecanismos, ¿sí? Ahí vamos a analizar qué implica que una especie se encuentre en estado estacionario y cómo utilizar esto para llegar a la velocidad de reacción. Pero simplemente a modo de ejercicio, vamos a hacerlo aquí rápidamente, pero sepan que esto lo vamos a tratar con mayor detalle cuando veamos las clases de mecanismos de reacción. Entonces acá vamos a tener que, vamos a plantear, ¿sí?, para determinar la velocidad de la reacción, la velocidad con que se forma B, que es uno de los productos. Entonces la velocidad con que se forma B, ¿sí?, va a ser la variación de su concentración con respecto al tiempo. Lo vamos a plantear como la velocidad de la etapa en la cual se forma B, que es esta de acá. Como es una etapa elemental, la velocidad de esta etapa va a ser la constante cinética, K2, por la concentración de la especie activada, de A activada, ¿sí? A su vez, si asumimos que esta especie está en estado estacionario, eso implica que la suma de las velocidades de las etapas en las cuales participa, ¿sí?, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hacemos acá simplemente es sumar las etapas, las velocidades de las etapas en las cuales se forma A. Entonces acá me quedaría K1, ¿sí?, por la concentración de A al cuadrado. Esa sería la velocidad de esta etapa, ¿no?, que es K1 por la concentración de A por la concentración de A. Me quedaría K1 para el cuadrado. Y en esta otra etapa vemos que A en realidad se consume. Entonces sería menos K-1 por la concentración de A asterisco por A, ¿sí? Vemos que aquí se consume, entonces lo resto, menos K2 por la concentración de A asterisco, o sea, porque se consume en esta otra etapa. Entonces, de esta ecuación de aquí nosotros podemos despejar la concentración de A asterisco y nos queda que es igual a K1 por la concentración de A al cuadrado sobre K2 más K-1 por la concentración de A. Y por lo tanto sustituimos en la ley de velocidad la concentración de esa especie activada por esta expresión de aquí y llegamos a esta ley de velocidad. Entonces, ¿cómo realizar esto? Ya les digo, lo vamos a ver con mayor detalle en mecanismos de reacción. Lo que nos va a importar ahora más que nada es detenernos en la expresión de la ley de velocidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es discutir, ¿sí?, qué es lo que pasa con este resultado, digamos. Bien, entonces, vamos a analizar lo que sucede cuando estamos a presiones de A bajas, ¿sí?, y qué es lo que pasa cuando la presión de A es elevada. Es una forma de simplificar esta ley de velocidad porque en principio, ¿sí?, lo que vemos es que la constante global sí presenta una sumatoria en el denominador. Entonces, si la concentración de A, ¿sí?, es baja, ¿sí?, eso implicaría que la presión
de A es baja, ¿no? Tiene como consecuencia que si la presión es baja, entonces su concentración también lo va a ser. K2 va a ser mucho mayor que K-1 por la concentración de A, ¿de acuerdo? Este valor es bajo, multiplicado por K-1 hace que este término sea despreciable respecto a K2, y la ley de velocidad me queda expresada de esta forma. K1 por K2 por la concentración de A al cuadrado sobre K2. Simplifico aquí K2 y me va a quedar que es K1 por la concentración de A al cuadrado. Entonces la reacción en esta situación se va a comportar como de orden 2. Ahora, ¿qué pasa si la presión de A es alta? Entonces, a presiones altas de A, la concentración de A también va a ser alta, y por lo tanto ahora, ¿sí?, este término de acá va a ser mucho mayor que K2, y lo que simplifico es K2 en la ecuación. Y se me simplifica también la concentración de A. Entonces voy a llegar a una expresión para la ley de velocidad, que es K1 por K2, dividido K-1 por la concentración de A. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es una reacción de orden 1. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para ejemplificar otra vez cómo de alguna manera podemos simplificar una ley de velocidad, y cómo para este mecanismo digamos, de reacción que explica las reacciones unimoleculares, en función de la presión que presente A, podemos estar en presencia de una reacción que se aproxima a un orden 1, ¿sí?, y una reacción que se puede aproximar a un orden global 2. ¿Ah? Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que es la teoría de las colisiones, no deja de ser una aproximación cualitativa, ¿ah?, que la vamos a poder aplicar solo a reacciones en fase gaseosa. Nosotros la vimos con mayor detalle solo para reacciones bimoleculares, y donde vamos a necesitar, además de considerar la distribución de la energía cinética de las moléculas en función de la temperatura, también un factor estérico que va a explicar digamos, la posibilidad de que las moléculas tengan un choque efectivo. ¿Ah? Vamos a ver ahora lo que es la teoría del estado de transición, ¿sí?, o del complejo activado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí?, es que esta teoría del complejo activado, también denominada teoría del estado de transición o de las velocidades absolutas, tuvo su origen a partir de un trabajo de Ehring y sus colaboradores en 1935. Esta teoría supone que para que se produzca la reacción, los átomos o moléculas deben pasar de un estado activado, ¿sí?, para el cual es necesario que se agrupen en una cuasimolécula, ¿sí?, o complejo activado, ¿ah? O sea, esa cuasimolécula es lo que denominamos complejo activado, que a su vez va a estar en equilibrio con los reactivos. ¿Sí? Bien, entonces, de alguna manera intenta seguir la reacción por los cambios de energía, ¿sí?, que tienen lugar entre los reactivos, el complejo activado, y los productos. Entonces, resumiendo, tendríamos los reactivos que van a dar lugar a un complejo activado, y ese complejo activado va a dar lugar a los productos. ¿Sí? Bien, entonces, la teoría trata a ese complejo activado, ¿sí?, que se forma como una entidad termodinámica, o sea que la formación de dicho complejo, ¿sí?, se considera un equilibrio termodinámico. ¿Ah? Entonces, ese complejo se va a poder descomponer dando los productos. Entonces vamos a poder plantear, en este caso, que vamos a tener, por ejemplo, el reactivo X y el reactivo Z van a reaccionar para formar este complejo activado, X y Z. O sea, en esta entidad, los reactivos se han unido para formar ese complejo activado. ¿Ah? Como dijimos, este complejo activado va a estar en equilibrio con los reactivos. Por lo tanto, va a tener asociada una constante de equilibrio de activación. ¿Ah? A su vez, ese complejo se va a poder descomponer para formar los productos. Entonces, a partir de consideraciones de la termodinámica estadística, ¿tá?, que en realidad no es un tema que abordemos en el curso de fisicoquímica, donde
damos la termodinámica clásica, ¿sí? La velocidad, ¿sí?, de la reacción, entonces, va a estar dada por la concentración de este complejo activado por la frecuencia universal. ¿Cómo vamos a definir la frecuencia universal? Bueno, la frecuencia universal, ¿sí?, va a ser igual a K por T sobre H, donde K es la constante de Boltzmann y H es la constante de Planck. Entonces, la frecuencia universal va a depender de la temperatura, es función exclusiva de la temperatura. Entonces, en la velocidad para la reacción lo que vamos a hacer es sustituir, ¿sí?, y nos va a quedar entonces, en lugar de la frecuencia, nos va a quedar K por la temperatura sobre H por la concentración del complejo activado. A su vez, si nosotros tenemos en cuenta el equilibrio en el cual participa el complejo activado con los reactivos, podemos sustituir su concentración por la constante de equilibrio de formación del complejo activado por la concentración de los reactivos. A su vez, sabemos, por el curso de termodinámica del año pasado, o sea, química 101 y 102, sabemos que la variación de la energía libre para la formación de ese complejo, ¿sí?, es igual a delta H menos T por delta S. Por lo tanto, menos delta G va a ser menos delta H más T por delta S. Y a su vez, delta G la podemos vincular con la constante de equilibrio. Sabemos que menos el delta G va a ser igual a RT por el logaritmo de K. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a tener es que la velocidad de la reacción, ¿sí?, la vamos a poder expresar como K por T sobre H por E a la menos delta H sobre RT por E a la delta S sobre R. O sea, donde estos son los parámetros de variación de entalpía y variación de entropía para la formación del complejo. Ahí esto nos va a quedar por la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, la constante cinética, a partir de esta teoría, ¿sí?, va a depender de la temperatura y de los parámetros termodinámicos delta H y delta S para la formación del complejo activado. Entonces, si nosotros comparamos esta teoría con la de las colisiones, si asumimos que la energía de activación de la reacción es igual a la variación de entalpía, entonces ese factor preexponencial, ¿sí?, vamos a poder calcularlo y va a involucrar la frecuencia universal y la variación de entropía. Es decir, si nosotros asumimos que este delta H es la energía de activación, entonces el factor preexponencial sería K por T sobre H por E a la delta S sobre R. Entonces acá vemos que el factor preexponencial va a depender de la temperatura y va a depender del delta S. O sea, muchas veces vamos a considerar que tanto la variación de entalpía como la variación de entropía son independientes de la temperatura. Pero fíjense que aquí, al aparecer la temperatura, ese factor preexponencial sí variaría con la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a comparar ahora entonces la teoría del complejo activado con el modelo propuesto por Arrhenius. Entonces, vamos a tener por un lado las expresiones que tenemos para las constantes cinéticas. En el caso del complejo activado, vimos en la diapositiva anterior que llegamos a esta expresión que tenemos aquí, y para Arrhenius recuerden que era A por E a la menos energía de activación sobre R. Entonces, para compararlas lo que vamos a hacer es primero aplicar el logaritmo neperiano y luego derivar la expresión del logaritmo neperiano con respecto a la temperatura. De esa forma llegamos a estas expresiones que tenemos acá. En el caso de Arrhenius, la derivada del logaritmo de la constante cinética con respecto a la temperatura es igual a la energía de activación sobre R por T al cuadrado. A su vez, para el complejo activado va a tener una expresión bastante más compleja, digamos. Va a ser igual a 1 sobre T, el inverso de la temperatura absoluta, más la variación de entalpía sobre RT al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros acá hacemos como un denominador, como RT al cuadrado, llevamos a esta expresión de acá, donde aparece la variación de entalpía de formación del complejo activado más R por T. Por lo tanto, la teoría del complejo activado está de acuerdo con Arrhenius siempre y cuando la energía de activación sea igual a la variación de la entalpía de formación del complejo activado más R por T. Lo que vemos acá es que para que esto sea igual, ¿sí?, deberíamos de poder despreciar este término. ¿Por qué? Porque la energía de activación no depende de la temperatura. Si nosotros asumimos que el delta H no depende de la temperatura, aparecería de todas formas acá
la variación con la temperatura porque aparece el término reposte. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando a temperatura ambiente, ¿sí?, en general, se cumple que R por la temperatura es mucho menor que la variación de entalpía. Y por lo tanto, esa energía de activación va a ser aproximadamente igual a la variación de entalpía. Entonces, cuando estamos trabajando a temperaturas próximas a la temperatura ambiente, la teoría del complejo activado está de acuerdo a lo propuesto por Arrhenius. O sea, hay coincidencia entre la teoría y lo observado empíricamente por Arrhenius y reflejado en esta ecuación que hemos visto. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es el significado, ¿sí?, físico de lo que es la energía de activación, ¿sí?, que en este caso para la teoría del complejo activado sería esa variación de entalpía de formación del complejo activado. Entonces, una de las cosas que vamos a considerar es, para analizar esto, ¿sí?, es dejar un reactivo constante y variar el otro para ver de qué forma varía esa energía de activación. Entonces, en este caso lo que tenemos es la reacción entre una amina y un ioduro, donde lo que vamos a hacer es variar justamente el grupo R. En esta reacción, ¿sí?, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, el nitrógeno se tiene que aproximar al carbono del grupo R', ¿sí?, para que tenga lugar la formación del enlace entre el nitrógeno y el carbono y se rompa luego el enlace entre el nitrógeno y el ioduro. O sea que en el complejo activado, ¿sí?, vamos a tener justamente el nitrógeno unido al carbono del grupo R', ¿sí?, y a su vez unido a el ioduro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a analizar dos situaciones. En la primera, el grupo R' simplemente es un metil. Entonces, en este caso, ¿sí?, el nitrógeno se va a poder aproximar fácilmente hacia el carbono que está unido al ioduro y formar el complejo activado. O sea que en este caso, ¿sí?, no va a haber demasiada dificultad en que tenga lugar la reacción. De hecho, la formación del enlace entre el nitrógeno y el carbono brinda energía necesaria para romper el enlace entre el carbono y el ioduro. Entonces, en este caso, la variación de entalpía de formación del complejo activado es de 9,7 kilocalorías por mol. Sin embargo, cuando nosotros consideramos que R' ya es un grupo en el cual están presentes dos metilos, ¿sí?, acá la accesibilidad del carbono para que se una el nitrógeno disminuye, ¿sí? Entonces la probabilidad de que eso ocurra es menor y por lo tanto vamos a ver que la variación de entalpía de formación de ese complejo va a ser mayor. Entonces, lo que observamos acá es que en función de este reactivo puede aparecer un impedimento estéril, o sea que de alguna manera el nitrógeno de la amina necesita un impulso bastante grande para poder llegar a este carbono. Entonces acá vemos de alguna manera cómo se ve afectada la energía de activación, ¿sí?, en función de el reactivo involucrado en la reacción. Bien, otro análisis, ¿sí?, que podemos hacer es considerar qué es lo que sucede cuando la cantidad de moléculas, o sea, disminuye durante la reacción, ¿sí? O sea, cuando nosotros partimos de los reactivos para formar el complejo activado, ¿sí?, si los moles disminuyen, entonces la variación de entropía para la formación de ese complejo activado va a ser negativa. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, inmovilizaciones en fase gaseosa o, por ejemplo, adiciones a dobles enlaces. Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que observamos es que la entropía de activación va a tener valores negativos, ¿sí? A su vez, otro análisis que podemos hacer es cuando el estado de transición que se forma de alguna manera limita el movimiento de los grupos. Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que vamos a observar es que para este ejemplo en particular, lo que vamos a hacer es modificar el grupo R.
Si R es simplemente un átomo de hidrógeno, entonces la variación de entropía va a ser de menos 9,5 kilocalorías por mol. Sin embargo, cuando R pasa a ser un grupo más voluminoso, entonces este grupo lo que hace es disminuir aún más el movimiento del estado, el movimiento posible de los grupos en el estado de transición. Por lo tanto, la variación de entropía asociada va a ser aún menor. ¿Sí? Bien. Y tenemos un último caso donde, a diferencia de lo que vimos antes, de que la variación de entropía es negativa, la variación de entropía puede ser mayor a 0. O sea, llegamos a un estado de transición donde vamos a tener un mayor desorden, digamos. ¿Ah? Esto podría ocurrir en el caso de la desnaturalización de proteínas por calor, como vimos en el caso de la reacción donde intervienen enzimas. Entonces, en este caso, un aumento de la temperatura, digamos, puede ocasionar que ese delta S sea mayor a 0. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Donde lo que tenemos es una reacción en la cual A, ¿sí?, reacciona para formar el complejo activado, A asterisco, ¿sí?, y a su vez ese complejo activado reacciona para formar los productos C más D. Entonces, si el reactivo A y el complejo activado tienen estructuras similares, entonces ahí no va a haber un cambio significativo, y lo que esperamos es que la variación de entropía en este caso sea prácticamente cero. O sea que podemos despreciar el término que involucra ese cambio de entropía. ¿De acuerdo? A su vez, otro análisis posible es una reacción donde la variación de entropía, ¿sí?, va a ser igual a la entropía del complejo activado, que está formado por B y C, menos, ¿sí?, la suma de las entropías de los reactivos. O sea, estamos planteando una reacción donde B y C son los reactivos y forman este complejo activado. ¿Ah? Entonces aquí la variación de entropía va a ser la entropía, como dijimos, del complejo, ¿sí?, menos la entropía de B más la de C. ¿Ah? Entonces, ahora, para la reacción completa, ¿sí?, la variación de entropía va a ser la diferencia entre la entropía de los productos y de los reactivos. Sería la entropía de D menos la entropía de B más la entropía de C. Entonces, si la entropía del complejo activado se aproxima a la entropía del producto, o sea, aquí lo que vamos a tener es similitud entre el complejo activado y el producto, a diferencia de lo que veíamos acá, que era similitud entre el complejo activado y el reactivo. Lo que vamos a observar es que la variación de entropía para la reacción química va a ser prácticamente igual a la variación de entropía asociada a la formación del complejo activado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco como para ver el significado físico de estos dos parámetros termodinámicos, que son la variación de entropía y la variación de entalpía asociadas a la formación del complejo activado. O sea, cómo lo podemos analizar para diferentes situaciones. Bueno, entonces con esto terminaríamos lo que es la teoría del complejo activado. Y para terminar la clase vamos a hacer un poco un análisis de lo que es el perfil energético, teniendo en cuenta justamente la formación de este complejo activado. Vamos a analizar dos situaciones diferentes. Bueno, entonces acá vamos a tener una reacción, ¿sí?, donde A reacciona para dar B. Es una reacción que se puede dar en forma directa, pero también en forma inversa. Es decir, una vez que A reaccionó para dar B, B también tiene la posibilidad de reaccionar para volver a formar A. ¿De acuerdo? Entonces, el perfil de energía, ¿sí?, en función de la coordenada de reacción, sería de este tipo, donde lo que vamos a ubicar es, por un lado, la energía de los reactivos, ¿sí?, la energía de los productos
y la energía del complejo activado. Entonces, para que tenga lugar la reacción, ¿sí? La energía de activación necesaria es la diferencia de energías entre el complejo activado y el reactivo A, que vamos a denominar EA1. A su vez, este complejo activado va a descomponerse para formar el producto B. Pero como B, ¿sí? Puede volver a reaccionar y formar A, ¿sí? Para que B, ¿sí? Forme A, tiene que volver a pasar por este complejo activado. O sea que la energía de activación asociada para la reacción inversa, es decir, el pasaje de B a A, sería esta diferencia de energía entre B y el complejo activado, que sería EA-1. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Fíjense que para que esto pueda tener lugar, o sea, para que pueda tener lugar la reacción directa y la reacción inversa, estas energías de activación tienen que ser comparables. ¿Sí? A su vez, podemos definir la variación de entalpía, ¿sí? Como la energía de activación de la reacción 1 menos la energía de activación de A-1. O sea, la diferencia entre esta energía y esta es justamente la diferencia de energía entre los productos y los reactivos, ¿sí? Que es justamente la variación de entalpía de la reacción. Entonces, lo que observamos acá es que la variación de entalpía es mayor a 0, por lo tanto estaríamos en presencia de una reacción endotérmica, ¿sí? Ahora vamos a analizar el perfil energético ya para una reacción un poquito más complicada, ¿no? Una reacción que transcurre a partir de un mecanismo. Vamos a centrarnos aquí en la reacción, donde tenemos que A más B, ¿sí? Reaccionan para formar el producto P. El mecanismo a través del cual se da esta reacción implica dos etapas. Una primera etapa donde A más B reaccionan para formar I. Aquí tenemos reacciones en oposición, o sea, puede tener lugar tanto la reacción de A más B para formar el intermediario I, y a su vez el intermediario I puede reaccionar para volver a formar A más B. Así que vamos a tener acá la etapa K1, una constante cinética K1 asociada con la etapa directa, y una constante cinética K-1 asociada con la etapa inversa. Y a su vez este intermediario va a poder reaccionar para formar P en una segunda etapa. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener asociada una energía de activación para la etapa 1, una energía de activación para la etapa -1 y una energía de activación para la etapa 2. Entonces, el perfil energético en este caso podría ser como el planteado aquí. O sea, vamos a tener por acá la energía de los reactivos, A más B. Esta sería la energía del complejo activado, ¿sí? Que se forma para dar lugar después al intermediario I. ¿De acuerdo? Entonces acá está involucrada la primera reacción. Entonces, esta sería la energía de activación para formar el complejo activado de la primera reacción. Y a su vez, esta de acá sería la energía de activación de la etapa inversa, es decir, la descomposición de I para formar a B, que va a pasar también por el complejo activado. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, esta energía de activación es menor que esta. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente va a poder tener lugar la reacción inversa y a su vez va a estar, esta velocidad va a ser mayor que probablemente que esta. Entonces es un equilibrio que efectivamente se va a poder alcanzar. Entonces esta primera etapa del mecanismo es un equilibrio rápido, o sea, es un equilibrio que se establece. Y a su vez la segunda etapa del mecanismo, que es la reacción del intermediario para formar P, es una etapa lenta. ¿Cómo vemos reflejado eso en el diagrama? Bueno, vamos a tener primero que la energía de activación, ¿sí? Para pasar del intermediario al complejo activado que va a dar lugar a P, es relativamente importante respecto a las energías de activación involucradas en la primera etapa. Esta energía de activación es bastante mayor que esta. Por lo tanto, la velocidad de pasaje de I a P va a ser mayor. Y a su vez, como esta reacción es unidireccional, o sea, P no va a volver a formar I, o sea, no tiene esa posibilidad. En el diagrama lo vemos reflejado porque la energía de activación necesaria para que P forme el intermediario y vuelva a obtenerse I es relativamente importante, o sea que no va a tener lugar. El costo energético es muy alto, por lo tanto la velocidad de la etapa inversa es prácticamente despreciable.
Entonces, en lo que estaba es que esta energía es relativamente importante. Eso hace que la velocidad va a ser muy baja. Entonces, no tenemos en cuenta la posibilidad de que se dé la reacción inversa. A su vez, en este caso, la variación de entalpía va a seguir siendo para la reacción la diferencia entre la energía de los productos y la de los reactivos. Y en este caso es menor a cero. Indicaría que la reacción es exotérmica. A su vez, a partir del diagrama, podemos determinar la variación de entalpía para la primera etapa, que sería la energía de activación EA1 menos la energía de activación EA-1. O sea, sería la diferencia de energía entre el intermediario y AB. En este caso sería mayor a cero. Por lo tanto, esta primera reacción sería endotérmica. Bien. Bueno. Con eso terminaríamos esta parte de lo que es la teoría de las velocidades.